¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de su programa Aprendiendo tu Fe. A nombre de mi compañero Armando Jaramillo, su servidor Jorge Gasca, le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta emisión de este programa. Y bueno, los invitamos, ¿verdad?, a que compartan ahí en sus redes sociales este programa que lo hemos titulado Sexto Domingo de Pascua. Hay que recordar que todavía estamos en este tiempo de la cincuentena pascual, conmemorando pues este gran acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que compartan en sus redes sociales este programa que va a estar muy interesante. Vamos a tocar temas algo importantes. Bueno, estimados amigos, pues sin más preámbulo, vamos a nuestra primera sección. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Eso es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Hemos escuchado el evangelio que vamos a meditar precisamente el día de mañana domingo. Un evangelio que maneja una palabra central, una palabra clave, ¿verdad?, que es el amor. Entonces, en esta ocasión, bueno, vamos a meditar precisamente sobre esta palabra, ¿verdad?, del amor, teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos viene a mostrar la gran misericordia y el gran amor que Dios tiene hacia la humanidad. Bueno, la primera gran palabra que existió jamás y origen de todas las palabras bellas y de todas las cosas buenas es el amor, ¿verdad? En el principio fue el amor de Dios, y como el amor es comunicación y es expresión, bueno, el amor se puso a hablar y a combatirlo todo. Fue vencido el caos, el desorden, la oscuridad, y creció la luz, la vida, el equilibrio, el paraíso, y al ser humano para que recibiese todo lo que él era y daba, y lo hizo capaz de entenderse, dialogar, fundirse y amar. Como todo era fruto del amor, todo era muy bueno. El amor sigue diciendo muchas veces hágase, y lo hace todo bueno, vital, luminoso, humano, ¿verdad? Y con ello vemos que Dios hizo al mundo por amor. Cuando decimos que Dios es amor, estamos diciendo que Dios ama, que está hecho de amor,
que solo sabe y solo puede amar, y que todo lo que hace es por amor, para hacer crecer el amor, para sostener el amor, para hacer posible el amor, ya que el amor es lo que está detrás y antes de nuestro nacimiento. Él me amó, ¿verdad? O Él nos amó y quiso que existiéramos. Y el amor será el abrazo final que se va a recibir cuando se acabe nuestra existencia. Y entre el nacimiento y el descanso eterno, el amor es la fórmula secreta para llenar el sentido de la vida y hacerla fecunda. Si esta es la definición de Dios, quiere decir que donde está Dios, allí hay amor. Por tanto, todo el que se acerque a Dios tiene que amar, porque el amor lo empapa y lo envuelve y sale siempre hacia afuera, se expande, se multiplica, se contagia. Cuanto más cerca está uno de Dios, más tiene que notarse por su amor. Todo el que es tocado por Dios, aunque no se haya dado cuenta, aunque diga que no cree en Dios, se habrá contagiado de este amor. Y esto vale para todos y para siempre, porque nada ni nadie existe sin el amor de Dios. Prácticamente el amor le da el sentido a nuestra vida, le da el sentido a nuestras acciones. Como bien se dice en el Evangelio, nuestra alegría sería plena, ¿verdad? Y nuestros frutos serían bastantes. Por ello, nadie puede decir con verdad que ha visto a Dios, que conoce a Dios, que cree en Dios, que ama a Dios, que ha comulgado el sacramento del amor, que ha hablado con Dios, si su corazón está frío, está duro, está violento, si su corazón es egoísta, si es individualista, si su corazón hace distinciones. Si ama selectivamente, si ama exigiendo correspondencia, si ama poseyendo y dominando, y si ama absorbiendo o aislando, si ama con celos, si ama controlando, pues prácticamente allí no se experimenta el amor de Dios, ¿verdad? Dios es amor. Quiere decir también que donde hay amor, allí está Dios. Por eso, en algunos otros pasajes del Evangelio, cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice: ve y enciérrate en tu cuarto, en tu habitación, y ora en silencio. ¿Por qué orar en silencio? ¿Por qué orar a solas? Porque allí vamos a experimentar el amor de Dios y vamos a tener prácticamente este encuentro con el Señor. Si encontramos señales de amor auténtico, como es el que nuestro Señor nos dio a cada uno de nosotros, un amor auténtico que dio su propia vida para salvarnos a nosotros, bueno, entonces estamos rastreando las huellas de Dios, ¿verdad? Donde vemos este amor auténtico, donde hay personas que se ayudan, se perdonan, se unen, se comprometen entre sí y en favor de los otros, es que están movidas, aunque quizá no lo sepan, por el Espíritu de Dios, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es cierto que la palabra amor, tan corta, tan sencilla, pero que tiene un significado tan rico, se usa sin mucha precisión, sin respeto, ¿sí? Vacilando o contendiendo confundirla con otras cosas. Y acabamos por llamar amor a casi cualquier cosa, ¿verdad? Y luego vienen los desengaños, ¿sí? Salpicamos prácticamente la palabra con nuestro barro y llegamos a decir amor a lo que es puro egoísmo, manipulación, dominio, atracción física, deseo, sentimentalismo, dependencia, necesidad. Por eso es importante y necesario que cuando hablamos de amor o queramos llamar a algo amor, miremos al que más sabe de amor. Es decir,
Miremos a Dios Padre en Jesucristo por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el amor auténtico es libertador, ¿sí? No soporta ver al otro enredado, sin dignidad, viviendo en un esclavismo, limitándose, viviendo de esta manera usado, ¿verdad? Disminuido. Y entonces se pone a romper pues las cadenas y a plantar cara a cara a cualquier faraón que pretenda aprovecharse. Así se presentó Dios a Moisés, ¿verdad? En la zarza, y a ello dedicó Jesús toda su vida. Prácticamente, ¿por qué? Porque experimentó este amor, tanto personal como el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces nos consideramos imperfectos, pero ante Dios somos la criatura más perfecta, creada a imagen y semejanza, y porque nosotros podemos transmitir este amor. Otra característica del amor es que el amor es dialogante, ¿verdad? Cuando el otro se ha equivocado, ha fallado, ha mentido, ha metido la pata, como decimos coloquialmente, se escapa y se esconde, bueno, el amor incondicional es capaz de perdonarlo. Cuando el otro piensa distinto, cuando tiene sus propios criterios, sabe salir a buscarlo allá donde está escondido, deprimido, avergonzado, sufriente, y pregunta echando un puente: ¿dónde estás? ¿Qué te ha pasado? Para procurar restaurar la comunión, la comunicación, tener de nueva cuenta este puente, ¿verdad? Hacer posible el encuentro. Por lo tanto, podemos decir que otra característica del amor es que revela la propia intimidad, es decir, se atreve a confiar lo secreto. Por eso encontramos a nuestro Señor en lo más íntimo de nuestro corazón, en lo más propio que es nuestro amor. Ahí tenemos a Jesús desvelado a sus discípulos su entrañable relación con el Padre. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. El silencio, la oración, las inquietudes, los sueños, las lágrimas, los miedos, ¿verdad? El discernimiento, cuando hace falta tomar decisiones, también son compartidos. Por eso el amor auténtico es un sacrificio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a lo que más quería, a su Hijo único, para hacer posible el amor entre nosotros, ¿verdad? Entonces podemos decir que cuando el amor es verdadero y limpio, es capaz incluso de quitarse de en medio, ¿verdad? Para no ser un obstáculo. Te quiero tanto que te quiero feliz, aunque seas sin mí, ¿verdad? Me importas más tú que yo mismo. Seré feliz si tú lo eres, aunque cueste y me duela no estar contigo. Esto lo saben muy bien los padres y las madres, ¿verdad? Pero también todos los que entienden lo que es un auténtico amor. Por eso nadie tiene amor más grande que el que le da la vida por sus amigos. Es la máxima renuncia de los propios y justos o deseos o intereses personales, con tal de hacer posible la felicidad del otro. Quien ama está dispuesto a la máxima renuncia, renunciar a uno mismo y al otro. Así es Dios, así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, así lo debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Y en ese modo, pues el auténtico amor se multiplica y crece, ¿verdad? Por eso en este aspecto podemos decir que el amor se manifiesta también por la caridad, que es el alma de la santidad a la cual todos estamos llamados y que de alguna manera dirige todos los medios de santificación y nos informa y nos lleva a su fin, ¿verdad? Como bien dice Santa Teresa del Niño Jesús,
Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miedos, el más necesario, el más noble de todos, no lo faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio. Los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra, que es eterno. Prácticamente por el amor se pueden vencer todas las barreras y podemos perdonar todas nuestras acciones. Así que practiquemos el amor auténtico, el amor fiel que Dios nos ha enseñado. Así es que, pues amigos, con esta reflexión que compartimos del Evangelio, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bueno, estimados amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Aprendiendo tu Fe. Y bueno, vamos a nuestra siguiente sección, donde hablaremos de la liturgia. De manera especial, ya vamos a empezar a hablar sobre las partes de la Eucaristía. Ya lo vimos en los programas anteriores, hablamos de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En esta ocasión vamos a hablar prácticamente cómo de alguna manera se va dividiendo la celebración eucarística, pero vamos a dar algunas notas, ¿verdad?, de acuerdo a la instrucción del misal romano. Así que vamos a nuestra sección. Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos decir de esto? Pues vamos a hablar del testimonio de la fe inalterada dentro de la celebración eucarística. Cristo, el Señor, cuando iba a celebrar con los discípulos la cena pascual, en la que instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, mandó preparar una sala grande ya dispuesta. La Iglesia se ha considerado siempre comprometida por este mandato, al ir estableciendo normas para la celebración de la Santísima Eucaristía relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos. Tanto las normas actuales que han sido promulgadas basándose en el determinado
por el determinado por el Concilio Ecuménico Vaticano II, como el nuevo misal que en adelante se empleará en la Iglesia del rito romano para la celebración de la misa. Constituyen una nueva demostración de este interés de la Iglesia, de su fe y de su amor inalterable al sublime misterio eucarístico, y testifican su tradición continua y homogénea, si bien han sido introducidas ciertas novedades. Por ello, podemos decir que la naturaleza, ¿verdad?, sacrificial de la misa, afirmada solemnemente por el Concilio Tridentino, es armonía en la tradición universal de la Iglesia. Ha sido expresada nuevamente por el Concilio Vaticano II al pronunciar estas significativas palabras acerca de la misa. Nuestro Salvador, en la última cena, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su retorno, y el sacrificio de la cruz, y a confiar así a su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Lo que así fue enseñado por el concilio está sobriamente expresado por las fórmulas de la misa. Así lo pone ya de relieve la expresión del sacramentario llamado leonino, ¿verdad? ¿Cuántas veces se celebra el memorial de este sacrificio? Se realiza la obra de nuestra redención. Esto se encuentra acertada y cuidadosamente expresado en las plegarias eucarísticas, pues en estas el sacerdote, al hacer la amámnesis, se dirige a Dios, ¿verdad?, en nombre, y también todo el pueblo le da gracia y le ofrece el sacrificio vivo y santo, es decir, le ofrenda en la Iglesia, y la víctima por cuya inmolación y el mismo Dios quiso desenvolvernos su amistad, y ora para que el cuerpo y la sangre de Cristo sean el sacrificio agradable al Padre y salvación para el mundo. De este modo, el nuevo misal, la norma de la oración lex orandi de la Iglesia, responde a la norma perenne de la fe, lex credendi, por la cual somos amonestados a saber que el sacrificio, excepto por la forma distinta como se ofrece, es uno e igual en cuanto sacrificio de la cruz y en cuanto a su renovación sacramental de la misa. Y es el mismo sacrificio de Cristo el Señor instituyó en la última cena y que mandó celebrar a los apóstoles en conmemoración suya, por lo cual la misa y es al mismo tiempo sacrificio de alabanza, de acción de gracias, propiciando y ofreciendo este sacrificio. También admirable ministerio de la perseverancia real del Señor bajo las especies eucarísticas, confirmado por el Concilio Vaticano II y otros documentos del misterio de la Iglesia, en el mismo sentido y con la misma autoridad con los cuales el Concilio de Trento lo había declarado materia de fe, en manifiesto, ¿verdad?, en celebración de la misa, no solo por las palabras de la consagración, por las cuales Cristo, por la transustanciación, se hace presente, sino también por la disposición de ánimo y de manifestación de una reserva y adoración, que tiene lugar en la liturgia eucarística. Por esta misma razón, se exhorta al pueblo cristiano a que el Jueves Santo, en la Cena del Señor y en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y de la Santísima Sangre de Cristo, honre con peculiar culto de adoración este admirable sacramento. En verdad, pues la naturaleza del sacerdocio ministerial propia del obispo y del presbítero, quienes en la persona de Cristo ofrecen el sacrificio
y presiden la asamblea del pueblo santo, resplandece en la forma del mismo rito por la preeminencia del lugar reservado y por el mismo ministerio del sacerdote. Más aún, el contenido de este misterio está expresado en la explicación clara y ampliamente por la acción de gracias de la misa crismal del Jueves Santo, día en que se conmemora la institución del sacerdocio. En ese prefacio se explica la transmisión de la potestad sacerdotal llevada a cabo por la imposición de las manos, y se menciona la misma potestad, refiriéndola a los ministerios ordenados. Como a continuación, ¿verdad?, de la potestad de Cristo, el sumo pontífice del Nuevo Testamento. Pero la naturaleza del sacerdocio ministerial, ¿verdad?, se manifiesta otra realidad de gran importancia, a saber, el sacerdocio de los fieles, cuyo sacrificio espiritual es consumado por el misterio del obispo y los presbíteros en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. En efecto, la celebración de la Eucaristía es acción de la Iglesia universal, y en ella cada uno hará todo y solo a lo que le pertenece conforme al grado que tiene en el pueblo de Dios. De aquí la necesidad de prestar particular atención a determinados aspectos de la celebración, a los cuales algunas veces en el discurso de los siglos se presentó menos cuidado, porque este pueblo, ¿verdad?, es el pueblo de Dios, adquirido por la sangre de Cristo, congregado por el Señor, alimentado con su palabra, pueblo llamado a elevar a Dios las peticiones de toda la familia humana, pueblo que en Cristo da gracias por el misterio de la salvación, ofreciendo su sacrificio, pueblo por último que por la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo se consolida en la unidad. Ese pueblo, aunque es santo por su origen, sin embargo, crece continuamente en santidad por su participación consciente, activa y fructuosa en el ministerio eucarístico. Por eso es importante valorar este sacrificio que nosotros tenemos y que se da dentro de la Eucaristía. ¿Por qué es importante valorarlo? Porque allí se nos da a comer el cuerpo y la sangre del Señor en esta transustanciación, ¿verdad?, cuando se da la consagración. Queremos hablar de esto prácticamente porque ustedes se han dado cuenta que se cambiaron las palabras de la consagración, ¿verdad?, que más adelante pues vamos a hablar de esto, ¿verdad?, en algunos otros programas más. Bueno, esto ya tiene más o menos como unos 2 años o 3 años aproximadamente que se cambiaron las palabras de la consagración, y esto se da a partir de la instrucción del misal romano, ¿verdad?, que hace la congregación, ¿verdad?, del episcopado, ¿verdad?, donde se reúnen pues todos los obispos, todos los cardenales para analizar prácticamente estos cambios o estas reformas dentro de la liturgia, ¿verdad?, pero que nacen desde el Concilio Vaticano II y, como bien escuchamos, en otros concilios de siglos atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la liturgia se actualiza día a día, así como la palabra de Dios, que también se actualiza día a día. Es por ello que nosotros debemos de conocer prácticamente toda esta teología, toda esta vivencia litúrgica que se da dentro de la celebración eucarística. ¿Y por qué hablar de la celebración eucarística? Bueno, porque a partir de este sacramento que se nos da por el infinito amor de nuestro Señor Jesucristo a nosotros los hombres, para que allí entremos en este contacto con Él, bueno, se
unen los demás sacramentos. Recibimos el sacramento del bautismo, bueno, pues por medio de la Eucaristía. Recibimos el sacramento de la Eucaristía, o lo que conocemos nosotros como la primera comunión, dentro del sacramento de la Eucaristía. Los que se han casado, donde reciben el sacramento del matrimonio, dentro de la Eucaristía. Los sacerdotes, los diáconos que se han consagrado, donde reciben el sacramento, bueno, prácticamente dentro de la Eucaristía. Entonces, por eso es importante hablar de este significado litúrgico de la Eucaristía, porque es el sacramento por autonomacia y más grande que tenemos, y que es el centro y culmen de nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo y desmenuzando poco a poco en esta sección? Bueno, pues las posturas, lo que nos toca hacer a nosotros como pueblo, lo que les toca hacer a los sacerdotes, porque en muchas celebraciones nos hemos topado que lo que va diciendo el sacerdote, la oración que le toca decir al sacerdote, también la dice el fiel laico, ¿verdad? Y no es algo propiamente de nosotros los fieles, ¿verdad? El ir repitiendo las palabras del sacerdote que preside la asamblea. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene su papel importante y fundamental dentro de la celebración, y nosotros como pueblo también tenemos un papel importante y fundamental dentro de la celebración. ¿Dónde sí es donde tenemos que repetir lo que nos dicen? Bueno, en la oración, ¿verdad? Contestando fuerte en la oración universal, te rogamos Señor, te lo pedimos Padre, cantando con alegría, cantando con fervor, ¿verdad? Y no solamente dejar a que canten los del coro, ¿verdad? Y cuando oremos el Padre Nuestro, bueno, pues orarlo con fervor, con fe, con alegría, con entusiasmo, ¿verdad? Con ganas, ¿verdad? En este aspecto. Bueno, pues son pequeños detallitos que vamos a ir aprendiendo, que vamos a ir conociendo, y que bueno, todo esto está en la instrucción general del misal romano, ¿verdad? Que aquí lo presentamos, esta instrucción del misal romano, donde se nos va diciendo prácticamente todas estas cuestiones y partes de la celebración eucarística, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa, enseguida regresamos, no le cambie, comparte en sus redes sociales este programa. Regresamos enseguida. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, Zona Centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como la dislexia también es propia de la Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Aprendiendo tu Fe, y bueno, vamos a abordar nuestra tercera y última sección.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de este documento de la querida Amazonia, que podemos decir que ha sido un complemento, ¿verdad?, de un documento que se llama Amazonia, que hizo la conferencia del episcopado, ¿verdad?, cuando se reunió en estas regiones. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta exhortación apostólica postsinodal que se titula Querida Amazonia? Que pues ha tomado en cuenta el sínodo precedente Amazonia, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral. Si queremos ser una iglesia en salida, es importante dejarnos interpretar por este trabajo como pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos, para que nos empeñemos no solo de palabra, sino en acciones concretas que puedan inspirar a otras personas de buena voluntad. Aún cuando la Amazonia está ubicada en un lugar geográfico, la exhortación interpela a todo el mundo para despertar el afecto y el cuidado a nuestra tierra e inspirar a otras regiones de la tierra frente a sus propios desafíos. El Papa Francisco expresa 4 grandes sueños respecto a la Amazonia y que se manifiestan en esta exhortación. El primero es el sueño social, donde quiere una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. El segundo sueño es un sueño cultural. Aquí se pretende una Amazonia que persevere esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. El tercer sueño es un sueño ecológico, donde se pretende una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena a sus ríos y a sus selvas. El cuarto sueño es el sueño eclesial, donde el Papa Francisco promueve a que las comunidades cristianas capaces de entregarse y de encargarse en la Amazonia hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Prácticamente en esta exhortación, ¿verdad?, quiere de alguna manera el Papa Francisco rescatar la dignidad y la humanidad de estos pueblos nativos, de esta región, ¿verdad? Aparte de que quiere también, y ya lo hemos visto en otros documentos, ¿verdad?, de Laudato Si, que significa alabado seas, el Papa Francisco vuelve a insistir prácticamente en este cuidado de la naturaleza, en este cuidado ecológico. Y sabemos que es importante esta región de la Amazonia, bueno, porque es uno de los grandes pulmones, por decirlo así, de nuestro planeta, donde pues gracias a estas selvas tropicales que se tienen en esta zona, bueno, pues es un gran pulmón, ¿verdad?, para la producción de oxígeno y de vegetación para nuestro mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa Francisco en esta encíclica? Bueno, pues también demandar los abusos a esta naturaleza que Dios nos ha regalado, donde demanda la sobreexplotación de esta naturaleza, y no solamente la sobreexplotación de los árboles, ¿verdad?, sino que vemos que con esta tala inmoderada de árboles, bueno, pues se van perdiendo pues estas especies que de alguna manera cumplen una función en el ecosistema para este equilibrio en nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, como en otros programas les hemos comentado, la Iglesia no es ciega ante los conflictos de la humanidad, ¿verdad?, ante los conflictos ecológicos. La Iglesia demanda, ¿verdad?, demanda
este aspecto, ¿verdad?, de la naturaleza y del cuidado ecológico. Si recordamos el Evangelio, allí se nos hablaba de este aspecto del amor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dio un jardín, nos dio una casa, ¿verdad? Dice en la encíclica Laudato Si, alabado seas, donde pues esta casa, este jardín, es un hogar para nosotros. Por lo tanto, es para el cristiano, pues hay que cuidarlo, ¿verdad? Insiste el Papa Francisco, hay que cuidar nuestro mundo, hay que cuidar nuestro planeta por amor, porque por amor Dios nos dio este mundo, Dios nos da esta naturaleza, pero a veces nuestra visión egoísta, nuestra visión inhumana, nuestra visión de este mundo cambiante de tener una mayor comodidad, pues no nos fijamos, ¿verdad?, en esta destrucción masiva que nosotros estamos haciendo a nuestra naturaleza. Hoy lo estamos viendo, ¿verdad?, en estas catástrofes naturales. A veces llueve cuando no tiene que llover y llueve bastante, o cuando tiene que llover no llueve, y como hoy en día, ¿no?, se nos está diciendo, pues estamos en una sequía en estos tiempos, ¿verdad?, donde nuestras grandes lagunas, grandes presas de nuestro querido México, pues se están secando, ¿no? Entonces, con estos documentos, el Papa Francisco y todos los obispos tratan de dar una exhortación al pueblo, ¿verdad?, a todo el pueblo, a todos los fieles de todo el mundo, a que cuidemos nuestra naturaleza, a que cuidemos nuestra casa, a que cuidemos nuestro mundo, y que nosotros como fieles cristianos, como fieles católicos comprometidos que somos, bueno, a que no nos callemos, a que denunciemos todas estas injusticias que se ha generado en esta región del Amazonas, ¿verdad?, de la Amazonia. Bueno, que los pueblos nativos que estaban al cuidado de esta zona, pues sean emigrados a partes más adentro de las selvas para conservar su especie, para conservar su cultura. Dice el Papa Francisco, no hay que quitarles la cultura, hay que evangelizarlos respetando la cultura sin cometer los delitos, ¿verdad?, que en siglos atrás se hicieron con la evangelización en la Nueva España. Así que, queridos amigos, bueno, pues es importante que nosotros aprendamos también que el magisterio de la Iglesia Católica pues no es ciega, no es sorda y no es muda a los problemas y a los conflictos sociales, políticos, económicos, ecológicos que nosotros tenemos como sociedad. Bueno, estimados amigos, pues hasta aquí con el programa del día de hoy. Mandamos saludos, ¿verdad?, aquí a la señora Lupita, que nos ha mandado un mensajito, nos ha mandado saludos. Bueno, de igual manera, saludos y bendiciones para todas aquellas personas que estuvieron viendo pues este programa. Así que bueno, estimados amigos, ya saben que la próxima semana ustedes y nosotros tenemos una cita más en su programa de Aprendiendo tu Fe. A nombre de mi compañero Armando Jaramillo y su servidor Jorge Gasca, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Canal Foro CX, marca la diferencia.